Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese siempre decimos, y es real, que nuestro programa es de actualidad. Pues bien, el de hoy es de más que actualidad. ¿Y por qué de más de actualidad? Porque lo estamos viviendo muy cerca. Lo estamos viviendo en Venezuela y, por supuesto, por 55 años lo hemos estado viviendo en Cuba. El derecho a la rebelión por parte de los pueblos. Historia sobre este derecho, su presente en este derecho, como lo que más hemos querido y se ha luchado en el mundo, que es la democracia, luchar por la democracia. Esta ha sido penetrada por el virus del castro-estalinismo y lo estamos viendo en América y no solo en Cuba, lo estamos viendo realísticamente en Venezuela. Y por eso aquí hoy hemos traído al profesor Julio Chili, politólogo, escritor, historiador, para que nos diga cómo esos pueblos que han sido penetrados por este virus del castroestalinismo pueden salir de él a través del derecho a la rebelión. Bienvenido a nuestro programa. Un placer, Jesús, estar contigo nuevamente en tu programa. Yo quisiera que vamos a tocar las dos partes, el derecho a la rebelión, la historia y después todo lo demás que viene como consecuencia de ello. ¿Qué es el derecho a la rebelión? El derecho a la rebelión, también conocido como el derecho de revolución, el derecho de resistencia, es en efecto un principio sacrosanto, donde una sociedad tiene derecho y obligación de echar abajo el régimen que lo está oprimiendo. En otras palabras, cuando un gobierno deja de servir los intereses del pueblo, esto en el entendimiento histórico, la sociedad tiene derecho de derribarlo. En democracia, pues claro, es más claro, cuando una democracia lo deja de ser, pues ya la sociedad tiene la obligación de derrocarlo. Víctor Hugo lo expresó brillantemente. Él dijo, cuando la dictadura es un hecho, la revolución se convierte en derecho. Qué linda frase, bien linda frase. Así es. Quisiera hablar un poco sobre la historia, porque esto no es nada nuevo. Todos los que hemos estudiado derecho, hemos estudiado historia, esto es desde atrás, viene este fenómeno de los pueblos. Es muy cierto. La dinastía Zhao, en el año 1050 a.C., que no era una democracia, pues la utilizó para derribar la dinastía previa a la Shang. Hemos hablado, Platón, por ejemplo, en su República mencionaba, correcto, el principio del derecho de rebelión. San Agustín, en su noción de la guerra justa. Santo Tomás de Aquino, con su concepto de tiranicidio y precisamente del derecho y la obligación, lo recomendable de una sociedad rebelarse contra un tirano. La Carta Magna, ese documento histórico de 1012-15 que en efecto estableció un principio de fundamentos democráticos, tenía una cláusula de seguridad, o sea, una cláusula donde sectores de la sociedad tenían el derecho y la obligación de retar al rey cuando dejaba de ser justo. Después, pues naturalmente, John Locke elaboró ese principio muy bien dentro de el concepto de la teoría del consentimiento. En otras palabras, que un pueblo, pues un gobierno, mejor dicho, requiere el consentimiento del pueblo. Y la Revolución Gloriosa en Inglaterra de 1688 y las revoluciones norteamericana y francesa, pues claro, elaboraban en sus documentos fundamentales el principio del derecho de la rebelión, el derecho de revolución. El preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas, pues también lo tiene, como así muchas constituciones. Aunque lamentablemente me luce que eso es nada más que como un reglamento, un requisito ponerlo, pero en la práctica muy pocas veces el pueblo en realidad ejerce ese derecho. Ahora, yo quisiera, en los tiempos modernos, usted me ha hablado de historia, en los tiempos modernos, ¿qué nos puede decir sobre ello y este derecho a rebelión? Fíjate, cuando hay democracia, Jesús, la resistencia
uno la puede emplear de una forma pacífica, en otras palabras, protestando, haciendo huelgas. Es un derecho legítimo para impactar, para influenciar la política de un gobierno que, como es democrático, en otras palabras, es un autogobierno, la sociedad pues tiene la libre expresión y determinadas libertades para expresarse no solo en las urnas, sino también por medio del diario vivir constantemente, pues es una forma de resistir algo que estima no está correcto. Pero cuando ya un gobierno, aunque haya sido elegido democráticamente, y eso yo creo que tiene una relevancia en la actualidad está muy vigente, cuando deja de ser democrático, pues ya es esa sociedad, todas sus capas tienen el derecho y yo diría hasta la obligación de tomar todas las medidas necesarias para derrocar el gobierno tiránico. Yo creo, por ejemplo, ese derecho a la rebelión, los mismos que producen que ese derecho se ejerza, crean una imagen del derecho a la rebelión como algo incorrecto, como algo ilegal. Tan pronto un pueblo no quiere someterse a un dictador, a un totalitario, a un absolutista, la propaganda de ese dictador, de ese totalitario, ese absolutista, es decir, que se están rebelando, que el pueblo está creando crisis, que están creando oposición. O sea, utilizan el derecho del pueblo contra el pueblo. Lo estamos viendo en estos momentos en Venezuela, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer ese derecho de rebelión? ¿Es siempre armado o es pacífico o cómo se puede ejercer? Mira, tú has tocado un punto tan importante y tan actualizado, porque precisamente cuando escuchamos a la dictadura en Venezuela hablar de las turbas fascistas, como si él entendiera lo que es el fascismo, hablando de la actuación inapropiada, violenta, como dice él, de los que están manifestando, cuando la violencia la está ejerciendo su dictadura. Eso es precisamente la manipulación de los hechos y estamos en una crisis donde conceptos han sido desnaturalizados. El concepto de revolución, donde de pronto la izquierda radical se ha apropiado de conceptos como revolución, que entonces hasta llegarlo a aparecer en determinados círculos como que fuera algo malo, y realmente no lo es. La revolución estadounidense fue un éxito, José Martí fue un revolucionario, Jesús fue un revolucionario. En otras palabras, hubo un cambio de paradigma que de ahí surgió. Así que la revolución no es necesariamente algo malo. Lo que sí es terrible es cuando dictaduras que ya en efecto llevaron a cabo su revolución se siguen llamando revolucionarios, cuando ya tienen el sistema, en otras palabras, ya cuando hay una dictadura en su lugar y hay un régimen dictatorial, la revolución significa precisamente ponerle fin y hacer un cambio sistémico. Democratizar el sistema. Exactamente. Estos señores, lo estamos viendo hoy en día, usan algo que ese pueblo, estoy seguro que ese televidente están muy interesados en conocer. Ellos tienen un cliché favorito: declarar a todo el enemigo o contrario o que discrepe fascista. Correcto. ¿Por qué no le aclaramos a ese televidente bien para que cuando estos señores dicen son los fascistas, son la oligarquía, mezcla fascismo con oligarquía, con todo lo que se le ocurre que pueda afectar o beneficiarlo a ellos frente a las masas? Explícame una cosa y otra. Mira, el fascismo, que tiene varios variantes, incluyendo, y el más connotario es el nacionalsocialismo, su variante alemán, surge del movimiento socialista. En otras palabras, es una de las facciones que de ahí brota, donde ven agentes de cambio diferentes. Por ejemplo, en el variante del nacionalsocialismo, el nazismo, pues las razas, ve el mundo, o sea, interpreta el mundo como una lucha de razas, donde el marxismo pues lo ve como una lucha de clases. Pero ambos movimientos, pese a una campaña de desacreditar la verdad, vienen de la izquierda radical. Su enemigo es la democracia, es la democracia liberal y es la libertad, porque la libertad es un impedimento. Pero ideológicamente, pues el fascismo cree en un nacionalismo
son apocalípticos como el marxismo, en otras palabras, creen que tienen un papel tanto en Italia por Mussolini como en Alemania, donde pues Adolfo Hitler, pues el pretexto, la premisa ideológica es que estaban salvando a la raza aria por precisamente razas inferiores. Es muy parecido en principio a el argumento de los marxistas, donde creen que todo el mundo es una lucha de clases y hay que precisamente imponer un papel protagonista de determinada clase para poner un orden a lo que sería un caos en su visión, que es al final la alienación. Entonces, es un parecido extraordinario y es un tema que yo creo que pero sin embargo, la pena. ellos mismos califican al revés al que quiere la democracia, al que está en contra del fascismo, en contra del nazismo. Lo califican ellos de fascista y de nazista. Porque hay que entender que al principio del siglo XX, o sea, estaban compitiendo el fascismo y el comunismo por la misma clase política. Entonces, incluso estuvieron compitiendo cuando Hitler hace el pacto con Stalin, se convierten en amigos, que en cierto sentido, pues, despistó a muchos de los movimientos de izquierda, pero reclamando que eran el movimiento legítimo de los trabajadores, el fascismo, pues decía que ellos realmente estaban llevando a cabo la revolución social. Como lo hizo Perón en Argentina. Exacto. Ellos usan la cosa que podemos el argumento del populismo. Totalmente. Que lo vemos que se está usando mucho incluso en este país, en estos momentos. De llegar a esa gente que sufren, que padecen, que hay injusticias con ellos, pero que a veces esa justicia, su solución no se puede hacer de un solo viaje y la utilizan para entonces al revés, después esclavizarlas. Correcto. A esa gente, ¿no? Son primos hermanos el fascismo y el comunismo que discrepan en los detalles, pero la realidad y el tiempo le ha dado la razón en esa disputa mecánica entre ellos dos, que el fascismo, pues la propiedad privada, en vez de apropiarse de ella, la controla por medio de regulaciones, por medio de concesiones. Entonces lo que estamos viendo en la práctica, tanto en China comunista, en Vietnam, en las dictaduras del siglo XXI, en América Latina, pues es una tolerancia selecta de la propiedad privada, donde el Estado dictatorial pues es el que determina quiénes son los que ganan y pierden. ¿Quién puede ser propietario y quién no puede ser propietario? Correcto. ¿Quién puede ejercer realmente de acuerdo con función? su adhesión, su inclinación a favor de ello, ¿no? Exactamente. ¿Hay diferencias entre el derecho a la rebelión y es compatible con la democracia? Es esencial, Jesús. Y fíjate lo curioso que de nuevo, fíjate que la dinastía Zhao, en 1700 años en de Cristo. 1050 antes de Cristo, le llamó el mandato del cielo. Y eso no era una democracia. En otras palabras, en ese momento los parámetros eran que, bueno, que no está sirviendo el interés común, que no están haciendo un buen trabajo y ahí pues tienen el derecho de aniquilar al régimen previo. Sin embargo, la democracia ya purifica mucho más ese concepto y lo hace más fácil. Cuando hablamos de democracia, estamos hablando de nuevo del principio de autogobierno de una sociedad donde es esencial la libertad. No estamos adjetivizando la democracia como quieren muchos regímenes autoritarios, democracia orgánica, democracia de esto, democracia popular. No. La democracia es democracia y la libertad es esencial. Entonces el derecho de rebelión se convierte en un ingrediente necesario para la preservación de la democracia, porque hemos visto en tantos instantes donde de la democracia va la dictadura. Hablamos del caso del fascismo, tanto en Italia como en Alemania nazi. Entraron por la vía democrática y después convirtieron desde la democracia, desembocaron en una dictadura. Fue lo que quiso hacer Salvador Allende. Es el ejemplo de lo que son las dictaduras del siglo XXI en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua y en Bolivia. En otras palabras, que entran por la puerta democrática, mantienen una apariencia democrática y la realidad es que eso es lo que todos quieren hacer. Irán, la dictadura en Irán se llama democracia, Corea del Norte se llama democracia, Cuba comunista quiere hacer al mundo creer que es una democracia. Entonces ya la democracia se ha convertido en, pues, como si fuera a ser un virus, es lo que todo el mundo quiere aparentar. Pero entonces el derecho de la rebelión es un ingrediente fundamental, es el mejor amigo
que tiene la democracia, porque cuando ya escapa a los parámetros de la democracia, que ya de nuevo existe la libertad donde una sociedad puede expresarse, donde puede instituir reformas. El movimiento, por ejemplo, de los derechos civiles en los Estados Unidos se pudo hacer de una forma no violenta, pacífica, tenía todo el sentido porque estaban operando dentro de una democracia, tuvo impacto. En cambio, movimientos de ese tipo en dictaduras de dominación total realmente no tienen el mismo impacto, no tienen el mismo efecto, porque esas dictaduras están inmunes a ese tipo de movimientos. Y normalmente se rodea de países cobardes que la hacen inmune, legalizan su inmunidad, que es lo que estamos viendo en este momento. Vamos a un fenómeno, que ese televidente le va a gustar esto, porque es otro cliché que se usa, el famoso golpe de Estado. Cuando el golpe de Estado es incorrecto y cuando el golpe de Estado está de acuerdo con el derecho de rebelión. Yo creo que ahí hay dos cosas. Yo me alegro que tú toques ese punto porque esto es parte de otra campaña. Hablamos previamente que la noción de revolución se ha desnaturalizado porque la izquierda radical ha pervertido esa noción al ellos querer pues vestirse de revolucionarios y estar 50 años en el poder dictatorial y siguen siendo revolucionarios cuando ya llevan abanderados de una falsa verdad. Sí. Eso es un descaro. El golpe de Estado es otro mecanismo que también a propósito se ha llevado un desprestigio y es algo muy necesario en estos momentos y quiero aclarar eso. Tu pregunta directa, ¿cuándo es bueno y cuándo es malo? Bueno, cuando va a interrumpir un proceso democrático, no es bueno. En otras palabras, vamos a usar un ejemplo. El golpe de Estado que dio Fulgencio Batista era innecesario, porque en Cuba había una democracia imperfecta como tanta, porque la democracia es engorroso, está llena de imperfecciones. Eso es la democracia, los humanos somos imperfectos. Entonces, si la democracia es el autogobierno de los humanos, pues ¿qué podemos esperar? Eso es natural. El golpe de Estado dentro de una democracia que está funcionando, aunque sea débil, aunque sea una democracia imperfecta, no es correcto. Ahora, un golpe de Estado para derrocar una dictadura es un gesto de liberación y hay que aplaudirlo porque las Fuerzas Armadas también tienen ese derecho de rebelión y son los que más obligación tienen porque son los que tienen las armas y los que pueden precisamente impedir la prolongación del dolor y el sufrimiento con una acción. Si a Adolfo Hitler le hubieran dado un golpe de Estado cuando ya él estaba centralizando los poderes, ¿cuántos millones de vidas no se hubieran salvado? Si a Fidel Castro no le hubieran dado un golpe de Estado, ¿cuántas vidas, cuánto sufrimiento no se hubiera salvado? Si a Maduro no le dieran un golpe de Estado, qué bien no le haría al resto de las Américas. Así que el golpe de Estado es necesario. Y hay que no confundir cuando hay una prolongación después del golpe de Estado. Miren Portugal, fue un golpe de Estado el que acabó con la dictadura de Salazar. Tuvieron elecciones, en Grecia ocurrió lo mismo cuando estaba la dictadura de los coroneles. En otras palabras, los golpes de Estado perfectamente pueden derrocar dictaduras y abrir caminos a ser beneficioso. Mira Honduras, por ejemplo, el caso reciente se evitó sacando a Zelaya del poder de que Honduras fuera hoy una dictadura porque precisamente esos eran sus objetivos. Y las fuerzas públicas, cumpliendo con la Constitución, revirtieron el poder. Pero profesor, los progresistas al revés, vieron eso, metieron su cliché y lo pusieron todo mal. Y hoy que sí tienen todo el derecho, están a favor del cliché de Maduro. Pero bueno, vamos a otras cosas, porque se nos va el tiempo y hay que aprovecharlo. Es un doble estándar. El problema de la iglesia y el derecho a la rebelión. Vemos que en unos lugares, porque la iglesia dice no ser política, pero actúa políticamente. Esa es una cosa, la cosa divina con la cosa terrenal, ¿no? Al César lo que es César, a Dios lo que es Dios, pero aquí al revés, una vez se cogen los dos poderes, coge el del César y coge el de Dios. Entonces, esa iglesia
en líneas generales, sin calificar a ninguna en particular, apoya en unos lados, no apoya el derecho a rebelión y en otros lados lo apoya. ¿Por qué hay esa falta de unidad, de criterio? Bueno, la iglesia, como religión organizada, pues claro, está llena de humanos y efectivamente vemos muchas interpretaciones, en algunos casos un abrazo a determinadas corrientes no violentas, que realmente lo que termina siendo es un pacifismo de total entrega, que eso no es porque realmente el movimiento cristiano desde sus inicios fue un movimiento de resistencia, un movimiento de confrontar el régimen existente. Pero en específico, San Agustín y Santo Tomás de Aquino se refirieron al derecho de rebelión. San Agustín habló de tiranicidio, justificaba el tiranicidio. Así que, sin duda, hay corrientes dentro de la religión organizada y la Iglesia Católica donde, pues, tratan de desmeritar el principio del derecho de revolución, pero realmente los doctores de más peso en la Iglesia Católica, pues abiertamente lo abogaron, y de nuevo, valga la redundancia, Santo Tomás de Aquino, su noción de tiranicidio es muy fuerte y es ya una extensión del derecho de rebelión llevado a su última consecuencia como algo aplaudible y necesario para minimizar el sufrimiento y el dolor. Pero hasta cierto punto eso es historia. Estamos hablando de actualidad. Actualmente esas iglesias cumplen con Santo Tomás en estas cosas del tiranicidio. Me luce que no, pero bueno, hay mucho para hablar. El mundo actual, ¿por qué no respalda ese derecho a la rebelión? Y lo estamos viendo en nuestra hermana América. En la práctica, por cobardía y por complicidad. Lamentablemente, este avance del mal, este nuevo mecanismo de aparecer como una democracia cuando realmente se es una dictadura, y una dictadura ideologizada, esto es el reciclaje del comunismo, esto es lo que surge del Foro de Sao Paulo, no pudiera haber llegado a donde ha llegado si no hubiera sido por la complicidad y la cobardía de los gobiernos y los políticos en democracia. No se puede, y esto es parte, y hay que reconocer un logro de la izquierda radical y de estas dictaduras que tienen un impacto tan grande en la cultura, de precisamente querer apaciguar los ánimos, de apelar al derecho de rebelión legítimo, que de nuevo es una extensión necesaria, es algo dentro del armazón de la democracia importantísimo, y ellos lo quieren echar abajo. Precisamente hablan de diálogo, hablan de promueven una coexistencia que no es nada más que para debilitar a la oposición y poder seguir manteniendo una semejanza de lo que es una democracia. El mundo democrático es el gran responsable que esto esté ocurriendo, porque toda la historia, todos los procesos de liberación, Jesús, han sido por medio de un esfuerzo multilateral. Cuando vemos la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos la independencia de América Latina, tuvieron un impacto con los eventos que estaban ocurriendo en Europa y aliados y alianzas que se formaron así. Julio, un fenómeno que estamos viendo, la gente hace cierta similitud, cierta comparación, como que fue lo mismo cuando un sistema en un país, la libre empresa, se permite, y al mismo tiempo en ese país la democracia se elimina. El caso que lo estamos viendo ahora en China, que es el ejemplo más típico. Hay una libre empresa extraordinaria, el millonario está ahí, que cualquiera es millonario. Sin embargo, sigue existiendo esa falta de democracia, esa falta de libertad. ¿Por qué? Si hay ¿la democracia es democracia o no es democracia? ¿La libre empresa es libre empresa o no es libre empresa? Desde el momento que la libre empresa apoya a un sistema totalitario, mi opinión personal es una libre empresa mediatizada, entregada a esos poderes, y es contraria. Por lo tanto, la democracia, en mi opinión, está en crisis. ¿Considera usted que la democracia está en crisis? ¿Qué se puede hacer para que sobreviva la democracia? La democracia está en gran crisis. Tienes toda la razón. Cuando vemos que empresarios se convierten en cortesanos de una dictadura
como en el caso que hay tantos en Venezuela, como en el caso de los que quieren invertir en Cuba comunista. Cuando vemos a las empresas en China, las empresas de chinos, es una propiedad privada totalmente, entre comillas, propiedad privada totalmente sumisa al poder político. En otras palabras, está politizada el comercio en China a servir los intereses del Partido Comunista. Lo mismo en Vietnam. Entonces, eso es un gran peligro porque precisamente viola totalmente el concepto de lo que es el sistema de libre empresa. El sistema de libre empresa es económico, no es político. Pero claro, las dictaduras han descubierto que una economía centralizada de planificación produce muy poco, entonces pues han tenido que ir a emplear y coquetear con el mercado para exclusivamente poder costear su tremendo, costoso sistema de operación. Entonces pues se tolera la propiedad privada, se manipula y se requiere que si quieren funcionar tienen que servir los intereses políticos. Entonces efectivamente la democracia está en una crisis. 2 minutos que nos quedan, ¿tiene usted una solución, una sugerencia de cómo salvar esta democracia en crisis? Hacer la clara distinción entre lo que es una democracia y lo que es una dictadura. A las dictaduras hay que combatirlas y si son dictaduras de dominación total, con más fuerza todavía, hay que realmente apoyar la noción del derecho de la rebelión porque es un acompañante a la democracia vital. Si no se defiende la democracia, a la larga las pocas que quedarán se van a tener que enfrentar y con números muy superiores de enemigos. ¿Para qué esperar ese momento? Hay que alentar las fuerzas democráticas y en América Latina, en Venezuela, en este momento están batallando. Si realmente quisieran hacer un impacto, deberían de, en ejercicio, promover el derecho de rebelión, que es lo que ese pueblo está haciendo, y tanto en Cuba como en otros países, trabajar de una forma agresiva para promover un cambio de régimen en lugares donde de permanecer en el poder se va a extender la finalización de la democracia. Señores, yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy con el profesor Julio Schilling de todo esto. Apliquémoslo hasta donde podamos. Eliminemos que los clichés que nos están poniendo en la cabeza aquí mismo los podamos confrontar y lo confrontamos con nuestra actitud, con nuestra fortaleza mental y con nuestros hechos. Sin más, dando las más expresivas gracias una vez más a Julio Schilling. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.